En el vídeo anterior presentamos nuestro cosmos virtual, un espacio compuesto por elementos fundamentales manifestados en bolas e interacción entre ellas. Las bolas podían moverse libremente por el espacio hasta toparse o bien con otras bolas o bien con las fronteras del mundo. Dicha interacción o comunicación estaba descrita por reglas dinámicas deducidas a partir de la conservación de la energía y del momento lineal. Asentadas las bases, mostramos cómo emergía un comportamiento característico a gran escala cuando había muchas bolas en escena. De dicho comportamiento surgía el concepto de entropía, y con él el segundo principio de la termodinámica, que indicaba la flecha del tiempo o el devenir típico del cosmos. Si no visteis el vídeo, ahora es el momento de hacerlo para entender mejor el funcionamiento de los mecanismos subyacentes a nuestra realidad desde el punto de vista de la física clásica. Recordemos que la entropía es una variable macroscópica y cualquier variable macroscópica procesa las capacidades de los elementos más pequeños, las bolas en nuestro caso, para reducir la complejidad del sistema. Una vez alcanzado el equilibrio termodinámico, es decir, la situación de máxima entropía a la que tiende casi cualquier sistema físico, nos gustaría poder caracterizar a escala global nuestro cosmos virtual con el número mínimo de etiquetas. Resulta que aquellas cantidades que se conservan en el tiempo, como la energía o la entropía en el estado de equilibrio termodinámico, son idóneas porque aportan gran parte de la información cualitativa que define a un sistema. Otras etiquetas como la posición promedio o el momento lineal total no son útiles porque o bien aportan información redundante o bien varían aún estando en el estado de equilibrio. De la energía pueden derivarse dos herramientas macroscópicas que usamos con frecuencia, la temperatura y la presión. La temperatura es una medida de la energía cinética típica por bola. Por otro lado, la presión mide la energía cinética típica por unidad de volumen o área en nuestro mundo bidimensional. En función del número de bolas y de la energía cinética promedio, tendremos un comportamiento típico u otro. Por ejemplo, si para el primer sistema tomamos como referencia que la temperatura y la presión sean uno en algún sistema de unidades, entonces podemos investigar qué sucede si reducimos el número de bolas manteniendo la misma energía cinética por bola, es decir, conservando la temperatura. Podemos observar cómo la presión disminuye a un cuarto cuando reducimos el número de bolas una cuarta parte manteniendo el mismo volumen. Hemos dado con la ley de Boyle-Mariotte. Por otro lado, si mantenemos la densidad de energía cinética o presión constante, es decir, si repartimos la energía de todas las bolas del primer sistema equitativamente hacia el nuevo sistema, entonces la temperatura aumenta 4 veces. Estamos con la ley de Charles. Las relaciones anteriores se cumplen para cualesquiera dos sistemas físicos en equilibrio termodinámico. Esto puede expresarse para el caso, por ejemplo, en el que la presión es constante, como que el producto entre la temperatura y el número de bolas es un número constante que depende únicamente de la presión y del área total de la caja. Lo mismo sucede cuando la temperatura es constante. Estas son de las primeras leyes de la termodinámica que se demostraron empíricamente y se cumplen para cualquiera de los cosmos virtuales que estudiemos, siempre y cuando hayan alcanzado el estado de máxima entropía. Pero aún falta una tercera, que surge directamente a partir de nuestra definición de temperatura y de presión. Si el número de bolas es constante, entonces la presión está relacionada con la temperatura de manera proporcional. Es intuitivo,
Si la temperatura es la energía cinética por bola, entonces la temperatura por el número de bolas nos dará la energía cinética de toda la caja. Y si dividimos entre el área, nos dará la energía cinética por unidad de área, o la presión. Estos argumentos sugieren la existencia de una relación universal para un sistema físico en equilibrio termodinámico. Estamos ante la ley de los gases ideales, que es una ecuación de estado porque relaciona los atributos de gran escala de un conjunto suficientemente grande de partículas microscópicas, o bolas en nuestro caso, que rebotan elásticamente. Cuando el número de bolas es indistinguible de infinito, a esto lo llamamos un gas ideal. Partiendo de lo microscópico hemos podido dar con una ecuación que nos relaciona magnitudes que podemos medir con precisión, como lo son la temperatura, la presión o la densidad de partículas por unidad de volumen. Todo ha sido posible gracias al análisis del comportamiento estadístico o promedio del sistema en el momento en el que sus propiedades macroscópicas no cambian en el tiempo, es decir, en el estado de máxima entropía. Dejar de lado tantos grados de libertad asociados a la posición y velocidad de las bolas nos ha ayudado a centrarnos en lo relevante a efectos prácticos, en los efectos que tiene a gran escala el comportamiento de las bolas. La noción de temperatura está bien asentada en nuestra intuición y la utilizamos a diario. Cuando hay mayor temperatura, sentimos más calor. ¿Pero qué quiere decir esto? Porque cuando hablamos de calor, en realidad hacemos referencia a una transferencia de energía cinética entre distintos lugares. Por ejemplo, entre el ambiente y nuestro cuerpo. Es la diferencia de temperatura la que genera un flujo de calor. El calor es la porción de energía que no podemos utilizar porque forma parte de un ambiente no controlable. Es información perdida. Para entenderlo mejor, imaginemos un subsistema que puede alimentarse exclusivamente mediante un flujo de energía de determinada direccionalidad, como es el caso de una turbina. El efecto de poner la turbina en el lado izquierdo o en el lado derecho es nulo, precisamente porque o bien no hay bolas, o bien su movimiento ha alcanzado el equilibrio termodinámico, donde cualquier flujo energético que pueda canalizar nuestra máquina será compensado con su opuesto, dada la aleatoriedad de la dinámica. Sin embargo, existe una región intermedia en la cual sí podemos extraer trabajo, porque las bolas están sesgadas por las condiciones iniciales y tienden a viajar hacia el sentido izquierdo. Este es uno de los principios más importantes de las máquinas de vapor que cambiaron nuestra sociedad en el siglo XIX. Dos sistemas a diferente temperatura que estén en contacto representan una situación fuera del equilibrio termodinámico, de la que se puede extraer energía útil. La forma de extraerla ya es una cuestión ingenieril. Lo que importa aquí es el entendimiento del principio subyacente y su respectiva explicación. A medida que vamos recaudando más trabajo para nuestra turbina, la capacidad de extracción disminuye si las condiciones no cambian. El sistema total está evolucionando de forma natural hacia el estado de máxima entropía o hacia el equilibrio termodinámico que describimos en el anterior vídeo. La conclusión es que el flujo de interacciones solo puede viajar desde una fuente hacia otra más fría, y en el proceso el calor aumenta porque la capacidad de extraer energía útil disminuye en el tiempo. A partir de estos argumentos, podemos deducir que el calor debe estar relacionado con la entropía de una forma muy estrecha. En efecto, el cambio de entropía entre un estado final y uno inicial es el cambio de calor entre ambos estados por unidad de temperatura. El calor es la energía del desorden, es energía entrópica,
y dado que según el segundo principio el cambio de entropía es positivo, entonces el calor siempre aumenta en el tiempo. Cuando el sistema global ha llegado al estado de máxima entropía, entonces ya no es posible alimentar a la turbina con energía útil, pues en cualquier parte el movimiento de las bolas es, a efectos prácticos, aleatorio. Ausente de sesgos, de información privilegiada, nos topamos de nuevo con la máxima ignorancia. En términos más rigurosos, la temperatura marca la amplitud de las fluctuaciones típicas, es decir, cuánto avanza una bola promedio en un tiempo fijo. Resulta que esta definición es una medida del ruido en un sistema físico. Podríamos hacer un experimento con agua para comprobarlo. En realidad, el agua está compuesta por un número finito, aunque colosal, de moléculas. A efectos prácticos podríamos reducir la complejidad de un fluido simplificándola a un conjunto de muchos elementos que interaccionan entre sí respetando las leyes de la física. Aunque descartamos muchos detalles, nuestro cosmos virtual arroja resultados cualitativos suficientemente buenos para nuestro propósito, porque se comporta cuando hay suficientes bolas como un fluido. Imaginemos que posamos una mota sobre un vaso de agua. La mota empezará a moverse de forma aparentemente aleatoria por el fluido, y a cuanta mayor temperatura esté el agua, mayor será su velocidad de traslación. Pero esa aleatoriedad aparente viene de las propias leyes de la física. Es análoga en comportamiento a la variación de la posición de una bola individual en el tiempo, porque constantemente la bola está recibiendo golpes de sus vecinas, y dichas colisiones fuerzan a que su dirección de movimiento cambie continuamente. Ningún sentido espacial es privilegiado, por lo que observamos cómo la bola avanza en multitud de direcciones, sin decidir ninguna de ellas como preferente. Estamos presenciando el movimiento browniano, descubierto hace más de un siglo por un botánico llamado Robert Brown, cuando observó en un microscópico cómo el polen de una planta fluctuaba en el agua. No fue hasta 8 años más tarde cuando Einstein estudió dicho fenómeno y dio con la primera evidencia de la existencia de los átomos. Aunque el camino de la bola sea determinista según las leyes de la física, su trayectoria es aparentemente aleatoria porque sufre de la inestabilidad dinámica que vimos en el anterior vídeo. A causa de la gran cantidad de colisiones, a efectos prácticos es imposible predecir su comportamiento, a menos que lo computemos iterativamente. Impredecible porque cualquier predicción está limitada por la precisión finita de nuestras herramientas de medida, y la inestabilidad dinámica, o el caos determinista, afirma que cualquier trayectoria cuyo punto de partida sea indistinguiblemente cercano, se separará tanto del original que la predicción dejará de tener sentido. De hecho, existe un tiempo característico en función de cuán cerca empecemos de la condición inicial de referencia, para el cual la bola diverge cualitativamente. Este es el tiempo de Lyapunov. El movimiento browniano es producto de la inestabilidad dinámica de la naturaleza, y a su vez, dicha inestabilidad es una propiedad que emerge en sistemas de muchas componentes por el simple hecho de tener asociada una temperatura que constantemente genera aleatoriedad en forma de ruido térmico. Para entenderlo mejor y finalizar este vídeo, intentemos comprender el rol del ruido térmico en nuestra realidad. Si consideramos un modelo donde solo existan dos objetos, una bola y el entorno de esa bola, entonces el entorno ejerce una fuerza continua sobre la bola que llamamos ruido térmico. El ruido térmico es una forma de condensar las colosales interacciones del ambiente a una sola entidad. Ahora bien, si cambiamos a nuestra bola por un sistema físico a estudiar, por ejemplo un péndulo simple, entonces podemos concluir que cualquier sistema en nuestra realidad está perturbado por ruido térmico a causa de estar a una temperatura mayor a 0 Kelvin.
Por eso, en algunas situaciones donde se requiere precisión, es conveniente reducir la temperatura del ambiente lo más posible. Aún así, desde el nacimiento de la física cuántica se sabe que nuestra realidad está en constante movimiento, incluso en el estado de mínima energía hay cierta cantidad de movimiento. Si no fuera así, violaría el principio de incertidumbre de Heisenberg y con ello las premisas que componen a la teoría más exitosa de la historia. Pero eso lo dejaremos para otro vídeo, pues hasta aquí hemos llegado con la segunda parte de la saga de física desde las raíces, donde hemos tratado de dar forma a conceptos macroscópicos normalizados por nuestro sentido común, como la temperatura, la presión o el calor. Además, hemos tratado de explicar el movimiento browniano o la procedencia de la ley de los gases ideales. En los siguientes capítulos profundizaremos más en el concepto de presión e introduciremos un nuevo escalón de complejidad, la gravedad. Con ella mostraremos por qué se cumple el principio de Arquímedes, que nos habla de cómo se estratifican los objetos de diferente densidad. Todo esto y mucho más en Omegateca, no os lo perdáis.